RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en contacto con el doctor César Zamora Bento, economista, analista político, a quien damos la bienvenida aquí en Enlace Regional. Y gracias nuevamente por este contacto aquí con Enlace Regional. Queríamos su apreciación ante esta convulsión que está viviendo nuestro país, esta crisis política que también no podemos dejar de lado, la situación económica que afecta a muchos hogares, producto de esta alza en la canasta familiar. ¿Cuál es su apreciación? Porque ya no solo podemos ver nosotros las protestas de un sector de transportistas y hemos visto en muchos casos aunarse a esta situación muchas amas de casa que reclaman el aumento de los productos en los mercados. Sí, gracias Lizardo por la pregunta. En realidad, la crisis social que hemos apreciado en estos días, principalmente el día de ayer, aunada a una crisis política que viene sucediéndose desde más de la gestión de Pedro Castillo, tiene un trasfondo económico. La gente se siente incómoda, no tanto por las formas políticas de manejarse, no tanto por el reiterado cambio de gabinete y de ministro de Estado. La gente reacciona principalmente cuando el factor económico lo afecta y cuando lo que recibe como ingresos para atender las necesidades de su familia no les alcanza. Ese es el detonante de lo que hemos estado viendo durante la semana pasada y de lo que estamos apreciando ahora con estas movilizaciones. O sea, el tema económico, que bien es cierto está, digamos, cubierto por problemas políticos y sociales, es el fundamental, es el que no se ha tocado y es el que el gobierno de Pedro Castillo no ha mostrado ninguna capacidad, ni él ni los ministros que ha elegido, para resolverlos. ¿Se ha descuidado, usted cree, señor Zamora, de parte del gobierno, una falta de prevención de estos efectos de los conflictos sociales para llegar a medidas extremas, como por ejemplo hacer un toque de queda en Lima y el Callao el día de ayer? Es aberrante lo del toque de queda por apenas 22 horas, que no ha traído ninguna, primero no ha tenido ninguna motivación en Lima metropolitana, y segundo, no hay ninguna razonabilidad ni el efecto positivo que esto debió producir. El gobierno pensaba que con el toque de queda la población peruana, cual corderitos, iban a quedar tranquilos, y fue por el contrario, fue precisamente el toque de queda lo que exacerbó los ánimos de la población y dijo, un momento, ya esto es el colmo, mis libertades me las quieren reprimir de tal manera que yo no salga. La gente ha reaccionado de manera contraria a lo que tenían previsto. Pero aparte de esa reacción del corte de las libertades, se suma pues a las necesidades, al incremento del costo de vida, que el gobierno no tiene la pericia para, por lo menos, amainar, disminuir los impactos. Que le eche la culpa a la guerra entre los rusos y los ucranianos, que sí efectivamente generan un efecto, o que le eche la culpa a la pandemia, es irracional. La gente no cree en eso, la gente cree en las soluciones. Y lo que la gente ha sentido durante todo este tiempo, Lizardo, es que no ha estado a la altura de resolver los problemas y muchas familias están pasando hambre hoy porque no hay lo que se necesita, fuente de trabajo en base al estímulo de la inversión que el gobierno debió impulsar desde su primer día, y economías bajas y la inflación de los productos, que cada vez la gente con lo poco que gana consume menos. Ahora, el señor Zamora, en ese sentido, económicamente se está llevando mal este sector, la actuación del ministro de Economía, enlazado a otros sectores importantes como vivienda y salud. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Estamos en un desbarajuste? Lizardo, precisamente una gestión parte de conocer el entorno
interno que puedes controlar y el entorno externo que te puede afectar. Una gestión inteligente con personas idóneas en los cargos, por ejemplo, del Ministerio de Economía, Construcción, Salud, debería tener mecanismos para contrarrestar las eventualidades, como es el caso del incremento del precio del petróleo. Como economistas nosotros vemos escenarios, construimos escenarios sobre una situación concreta. El Ministerio de Economía, el gobierno en sí, al ver que el precio del combustible en el mercado internacional está subiendo y reconociendo que somos importadores de petróleo, no somos autosuficientes con los combustibles, debieron prevenir qué cosas se podrían presentar en el país y qué medidas se deberían tomar para evitar lo que está sucediendo ahora, el incremento del combustible en algo más del 30%, estamos hablando del inicio de la gestión de Pedro Castillo. Entonces, es algo sencillo. Si tú sabes que el combustible que voy a comprar sube de precio, tengo que ver qué cosa hago para que el golpe en la economía doméstica no sea tan duro. Acuérdate, Lizardo, de que antes había un fondo de compensación que Martí Vizcarra lo eliminó y que ahora se está retomando. Ese fondo de compensación es producto de reconocer cuál es la dinámica de los precios internacionales de los combustibles, pero lo retiraron. ¿Qué quiere decir? Que en términos concretos, que si el precio sube sin fondo de compensación a 100, va a tener un impacto en el precio de los combustibles ahora. Cuando había fondo de compensación, cuando el precio en el mercado internacional subía a 100, el fondo cubría la diferencia para mantener un precio razonable en el mercado y el impacto sea menos doloroso. Y además el fondo se nutría no con plata pública, se nutría cuando los precios internacionales estaban bajas. Tú tenías para aumentar ese fondo y tener la caja suficiente para los momentos de los precios altos. Pero cosas tan sencillas como esa no la están haciendo, no la han hecho. Y ese solo factor hace que sube el precio del combustible, sube el precio de los productos de primera necesidad, suben los precios de los insumos para la agricultura y la desesperación de la población por el lado de los agricultores, que ahora están protestando en el sur fuertemente, y las amas de casa en Lima, que ven que su economía no les alcanza porque los precios han subido, lógicamente la reacción social se va a dar. Entonces no le echen la culpa, este gobierno inepto, que no le eche la culpa a lo que pasó en Ucrania y Rusia, que diga qué hicieron para contrarrestar eso. No tienen respuesta. Y los precios de los commodities alimenticios en el mercado internacional también suben. ¿Qué están haciendo para eso? Yo creo que la respuesta del día de ayer, de la semana pasada y del día de ayer, y lo que se viene, está en función de las incapacidades de un gobierno que tiene un corte, ni chicha ni limonada, ni siquiera no se sabe cuál es la orientación económica que ellos tienen. Así es, ¿no? Y parece que no ha evaluado el gobierno, el propio presidente de la República, los efectos, porque el día de ayer puede ser un primer paso y una comprobación a que estas marchas ya no son dirigidas por algunos movimientos, partidos políticos, como anteriormente hemos podido ver. Estas marchas han sido simultáneas, producto de lo que usted nos está explicando ya, el cansancio y también el sufrimiento de muchas amas de casa, familias que ven golpeada su economía en nuestro país. Sí, precisamente le viene a la memoria a la gente. Cuando te afecta el bolsillo te desesperas y ves que el gobierno no está haciendo nada y de ahí la población empieza a recordar, pero este no era el tema de Zarratea que se reunía, este no estuvo involucrado en los ascensos de los militares, no encontraron en el baño del secretario de Palacio de Gobierno $20,000, este no está implicado en las licitaciones de Petroperú. Al recordar esos eventos y que no le alcanza la plata, salen a la calle de manera y sobre todo la respuesta, ¿no? Y la respuesta que dan del propio presidente, bueno, en vez de comer pollo, coman palomas, o el premier que dice el pollo subió, coman pescado, ¿no? Eso también un poco indigna a mucha gente que hay veces espera una respuesta un poco más técnica quizás,
y más esperanzadora de un jefe de Estado. Lizardo, esas respuestas son producto de la ignorancia. No saben cómo es el comportamiento de los consumidores, no saben cómo es el peruano, no saben cómo es el peruano y diferenciado, ¿eh? Norte, centro, sur, costa, sierra, selva. Tienen que conocer cuál es la idiosincrasia de la gente. Y esa ignorancia les hace cometer esos yerros, Lizardo. Les hace cometer esos yerros y al final la población ni se identifica con lo que dice el presidente ni con lo que dicen sus ministros. Acá yo creo que la situación es determinante. Yo creo que, como lo decía en otras entrevistas que el prestigioso RCR me ha invitado en otras entrevistas, decirles de que Castillo está de más, o sea, no puede estar un momento más en Palacio de Gobierno, porque él es el origen del problema y él es la consecuencia de los demás problemas que se vienen. Él es el que elige a los ministros de Estado ineficientes, prontuariados, con problemas de ética moral. Él es el que no sabe conducir el carro que le han encargado y al final es el que sería el responsable de que, si es que se le permite seguir gobernando, conduciendo el carro, que nos lleve al despeñadero económico, social y político. Yo creo que él debe reconocer que no tiene la capacidad, como lo ha venido demostrando durante su gestión, para gobernar, y debe retirarse y convocar nuevas elecciones presidenciales. Renunciar, mejor dicho, en pocas palabras. Sí, porque te digo, yo no tengo mucha fe en este Congreso, que lo que hemos visto solamente ha servido para acomodarse con el Ejecutivo de manera subrepticia, solapada, debajo de la mesa, y no ha entendido el verdadero riesgo que significa un gobierno comunista como el de Pedro Castillo. Bien, muchas gracias, señor César Zamora. Esperemos que las cosas se vayan apaciguando, sobre todo para no lamentar víctimas como estamos escuchando ya en Ica, ¿no? Ya pérdidas de vida producto de estos enfrentamientos entre la policía, mucha gente también que reclaman con todo derecho, pero lamentablemente siempre hay infiltraciones que se aprovechan delincuentes de esta situación. Así es, todo costo social, Lizardo, para terminar, todo el costo social que venga de aquí para adelante es responsabilidad de Pedro Castillo si se sigue manteniendo tercamente en un cargo para el cual él no tiene ninguna competencia, ninguna idoneidad. Él ha fracasado en este camino y tiene que reconocerlo para evitar lo que tú mencionas y lo que todos los peruanos queremos. No más enfrentamiento entre peruanos, ciudadanos con policías y ojalá ninguna pérdida de vida humana más, ningún herido más, ningún ser humano que pierda su vista como ha sucedido el día de ayer. Eso esperamos. Gracias por eso esperamos. Muchas gracias, señor Zamora, por este contacto. Muy buenas tardes, un abrazo. Muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.